Hola, he hecho este vídeo por dos razones. Una, para repasar rápidamente algunas cosas que habíamos explicado en clase de configuración de routers sobre Packet Tracer, y luego también por una pregunta que ha hecho en el foro eh, Andrés, referente a cómo configurar una conexión DSL, que estaba en el ejercicio 3 y 4 y no lo habíamos explicado en clase. Bueno, antes de nada, para hacer estos ejemplos he cogido el ejercicio 3 de la hoja de ejercicios, ¿vale? Como ejemplo. Aquí lo tenéis. Veis que tenemos dos routers, R1 y R2. Aquí tenemos la conexión que tendría que ser DSL. Entonces eso lo vamos a ver ahora, pero primero vamos a recordar cómo configurar los interfaces del router, cómo configurar los equipos para que accedan al router y puedan llegar a la otra red, y recordar dónde se configura la tabla de enrutamiento, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en el router 1 como ejemplo. Ya veis que ya lo tengo preconfigurado para tardar menos. Entonces, ¿dónde yo configuro los interfaces del router? Bueno, para empezar, recordar, aquí podemos poner el nombre del router. Recordad que los routers tienen una IP, una configuración IP por cada interfaz. Entonces aquí tenemos el interfaz 0, ¿vale? Y el interfaz 2, da igual cómo se llamen, el caso es que los tengáis, ¿vale? Veis que no los tengo configurados, ¿eh? Por lo tanto, si al lado izquierdo yo tengo la red A, ¿vale? Que hemos visto que la configuración es 192.168.10.0/24, yo tendré que poner una IP válida en esa red, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos podría valer la 192.168.10.1. Por lo tanto, eso es lo que vamos a poner en la configuración. ¿Vale? La máscara de red veis que es /24, por lo tanto es 255.255.255.0. Vale, ¿por qué sé que es este el interfaz? Pues realmente no lo sé. Entonces para eso nos vamos a las opciones, preferencias. Recordar que podemos configurar que siempre se vean los puertos en la vista lógica, ¿vale? Por lo tanto, aunque a veces estorba, ahora nos viene bien. Si os fijáis, a este lado es el interfaz HIG00, que es el que yo estaba configurando, ¿vale? En el lado de la derecha tenemos la red B, la 192.168.30.0/26, ¿vale? No es /24, ojo, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues que es una red de tamaño 64, es decir que la dirección de red sigue siendo esta, pero la dirección de broadcast es la que acaba en 63. Por lo tanto, como IPs útiles tenemos desde la 1 hasta la 62. En cualquier caso, podemos configurarle en el interfaz HIG2, ¿vale? Que es el de la derecha. Vamos a configurar la primera IP disponible para no liarnos. Por ejemplo, la 192.168.30.1/26, importante. Vamos allí. Vamos a la interfaz, es 192.168, a ver que no me acuerdo, creo que era 20, no, 30. 192.168.30.1 y /26, ¿qué es? Bueno, pues os recuerdo que /26 es 255.255.255.192. Para el que no lo tenga claro, que lo haga en sucio. Bien, ya tendría configurados los dos interfaces. Esto es fundamental. Recordar que si no tenemos configurados los interfaces del router, no tiene ningún sentido meter ninguna ruta ni nada, porque no va a funcionar. Una cosa importante que os recuerdo, que siempre da problemas. Cuando entramos en la configuración del router, la primera vez que conectamos el router, los interfaces están deshabilitados. Recordar que esto está deshabilitado. ¿Cómo sé que está deshabilitado? Fijaros, se acaba de poner el interfaz en rojo. Insisto en que esto ya lo explicamos, lo estoy repasando rápido. Entonces, tanto si yo acabo de poner el router en Packet Tracer como si lo he apagado para configurarlo y lo he vuelto a iniciar, tengo que ir a cada uno de los interfaces y activarlos, porque si no, se nos va a poner en rojo y no va a funcionar. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde estaban las tablas de enrutamiento en los routers? Os recuerdo que estaban en la sección routing, en static. Nosotros estamos configurando tablas de enrutamiento estáticas, por lo tanto nos vamos a static. Y os recuerdo que había una pequeña diferencia a como lo hacíamos en papel. Tenemos aquí la dirección de la red,
la máscara de su red y luego el siguiente salto, lo que llamábamos router, ¿vale? No hay interfaz por ningún lado. ¿Por qué? Pues porque Packet Tracer, como esto ya es un ejemplo casi real, es capaz de saber por qué interfaz tiene que salir, pero para ello tenéis que haber configurado previamente los interfaces correctamente. ¿De acuerdo? Vale, antes de esto, vamos a recordar que los equipos, todos los equipos, en este caso tenemos 5 PCs y 2 servidores, pero la configuración es igual, tenemos que configurarles, por supuesto, su IP y su máscara dentro de la red en la que están. Es decir, estos 3 PCs tendrán que configurarse dentro de la red A, ¿vale? Si ya hemos puesto la primera, la que acaba en 1, pues le puedo poner, por ejemplo, la 2, la 3 y la 4 respectivamente, y estaría bien. Aquí, servidor o server 01 y server 02, tendré que también ponerles 2 IPs válidas. Por ejemplo, la 1 ya está ocupada, pues puedo ponerle la 2 y la 3, ¿vale? Y aquí en estos dos, pues lo mismo. Las dos, la primera, si la primera se la pongo al router, pues la 2 y la 3 se la puedo configurar a PC4 y PC5 respectivamente. Las máscaras, tener cuidado, como os he dicho antes, en la red A es 255, 255, 2550 o /24, pero recordad que la red B es /26, por lo tanto acaba en 192, no en 0. La red C es /24, con lo que es igual que la red A. Pero hay una cosa importante, os dije, de nada nos vale que el router esté correctamente configurado, tanto sus interfaces como la tabla de enrutamiento, si se nos olvida en la configuración de los equipos, me da igual que sean servidores, tablets, portátiles, PCs, es lo mismo, no se nos puede olvidar en la configuración, configurar el gateway, router por defecto, pasarela predeterminada, como lo llame nuestro sistema operativo. Aquí Packet Tracer, como os expliqué el otro día, lo llama gateway. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que configurar esa IP. ¿Veis? Que yo ya tengo, bueno, está incorrecta, voy a cambiarla. Vale, vemos que nuestra IP, hemos dicho antes que la IP que habíamos configurado al interfaz de la izquierda de R1, que es el que está conectado a la red A, era la primera IP disponible. La que hemos configurado es entonces 192.168.10.1. Por lo tanto, esa es la IP que yo tengo que poner en Gateway para todos y cada uno de los equipos que están en esta red, porque esa es la única manera de que ellos sepan que este es el camino para salir de la red A. Si no, no funcionará. Si intentas hacer un ping a cualquier equipo de otra red, no va a funcionar. Pero no porque esté fallando el router, sino porque tú no le has dicho al equipo cuál es el router que tiene que utilizar. Espero que esto lo haya quedado claro. Esto lo haría lo mismo con PC2, PC3, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, la red C, pues tendría que poner la IP de esta interfaz, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa con la red B? Bueno, la red B veis que hay dos routers, R1 y R2. Aquí tengo configurada una IP y aquí voy a configurar otra, ¿vale? Pero es claro, diréis, ¿y cuál es la IP que tengo que poner aquí como ruta predeterminada o como gateway? Es una buena pregunta. Si esto fuera un ejemplo real, tendríamos algún criterio para poder seleccionar uno sobre el otro, pero en este ejemplo, como no hay ningún otro criterio, podemos poner o bien el interfaz de R1 o bien el interfaz de R2. Si resulta que, por ejemplo, el servidor 1 quiere comunicarse con el PC4 que está a la derecha y yo he puesto como gateway R1, no os preocupéis porque si R1 y R2 tienen sus tablas de enrutamiento correctamente configuradas, digamos que daría un pequeño rodeo. El ping vendría a R1, R1 lo redireccionaría a R2 y R2 lo mandaría a PC4 y luego volvería para atrás. Es decir que, bueno, daría un rodeo. Si el ping lo quisiera hacer a PC3, pues iría directamente a R1 y de aquí a PC3. Resumiendo, cuando tengamos dos routers posibles o más en mi red para configurar como gateway, si no dice nada en el enunciado, que en nuestros enunciados no va a decir nada, elegimos uno de ellos, el que más nos guste, ¿vale? Por lo tanto, ya lo tendríamos casi todo. Tendríamos los interfaces de los routers configurados, tanto de R1 como de R2, que no lo he configurado todavía, pero lo voy a hacer ahora, y las IPs, máscaras y gateway de todos y cada uno de los equipos que hay, tanto en la red A como en la red B como en la red C. Insisto en que la IP del gateway es diferente
para los equipos de la red A que para los equipos de la red B que para los de la red C, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos a configurar los interfaces de red 2 porque si no, no podemos continuar, ¿vale? Entonces, a la izquierda, que es el interfaz... no se ve aquí, está mordida la representación. Bueno, vamos a suponer, si no luego lo cambiamos, que es el interfaz 0. Vale, bueno, pues ¿qué IP tengo que poner? Le hemos dicho que le iba a poner la 192.168.30.1/26. Pues esa es la que voy a poner. Insisto en que /26 acaba en 192. Son 2 unos más en la máscara. Luego voy a configurar el interfaz de la derecha, que creo que es gigabit 1, ¿vale? Si no, luego lo cambiamos. Es decir, este de aquí. Como la red C es la 192.168.20.0/24, si ponemos la primera IP, que insisto en que ponemos la primera para no complicarnos, podríamos poner cualquiera válida dentro del rango útil que no esté usada. Bien, pues vamos a ponerla 192.168.20.1/24. Y luego tenemos aquí el interfaz gigabit 2, que es la que va a ir conectada a la nube, que todavía no la he puesto, ahora os lo explico al final del ejercicio, ¿vale? ¿Cómo tengo que configurarlo? Bueno, pues esto ya me lo dan en el enunciado. Me dicen que la IP que tengo que poner es la 80.24.33.7/24. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. 80.24.33.7/24. Por lo tanto, los interfaces del router 2 estarían configurados. Vamos a ver cómo se configura la nube, la nube, la conexión DSL. Primera cosa, nosotros nos vamos a ir a Network Devices, para poner la nube. Cuidado porque hay dos diferentes. Hay una que tenéis aquí que se llama Multi-User Connection, que es para otra cosa. O sea, esta no la pongáis. Tenemos que ir aquí abajo, donde pone WAN Emulation, o emulación de red WAN. Nosotros realmente no vamos a llegar a simular una red de área extensa, pero sí que vamos a simular la conexión. Por lo tanto, tengo que pinchar aquí, insisto, WAN Emulation, lo pone aquí. Cojo, por ejemplo, voy a coger la nube vacía para que no esté preconfigurada y no nos liemos. La voy a poner aquí. Primera cosa que voy a hacer, bueno, voy a ponerle el nombre. Me voy aquí, en configuración, me dice que se llame Internet en el dibujo, pues lo voy a poner. ¿Vale? Ya está, ya se llama Internet. Ahora, fijaros que no tenemos aquí ningún interfaz, ¿vale? Como mínimo, para conectarnos aquí necesitamos un interfaz. Bueno, realmente lo que vamos a hacer es simular una conexión DSL sobre un cable Ethernet, ¿vale? Entonces necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos un módem y necesitamos un interfaz Ethernet. Entonces nos vamos a ir a la configuración física de mi nube, que veis que también tiene aquí un rack que está vacío. La apago y una vez que está apagada voy a hacer dos cosas. Primero, voy a coger y voy a conectar este que pone PT Cloud NM1AM, ¿vale? Este es una conexión RJ11 telefónica, ¿vale? De modem, y la voy a conectar en el rack, ¿vale? Y ahora también necesitaré como mínimo una conexión gigabit Ethernet para simular la conexión física. Entonces, la conexión física va a ser por gigabit Ethernet, ¿vale? ¿Y qué vamos a simular por encima del cable gigabit Ethernet? Vamos a simular que es un cable telefónico, ¿vale? Es decir, un módem ADSL, o DSL en este caso, ¿vale? Volvemos a encender la nube. Veis que lo único que he hecho es añadir un interfaz gigabit Ethernet y un interfaz 1AM o RJ11 telefónico. Una vez hecho esto, me voy
a la configuración. Fijaros que aquí tengo en conexiones, frame relay, DSL y cable, ¿vale? Lo de cable es para hacer una conexión de cable coaxial tipo como la que tiene el antiguo ONO o ahora es Vodafone, ¿vale? Pero ahora vamos a hacerlo con un cable como si fuera un módem telefónico. Entonces nos vamos a DSL. Fijaros que en DSL tenemos que seleccionar un módem, ¿vale? Solo hay uno, por lo tanto no hay otra opción. Si tuviéramos varios modems que se pueden poner, aquí saldría un menú desplegable y seleccionaríamos el que nos interesa. En este caso está modem 4, porque veis aquí que en interfaces no tengo otro. Y lo voy a asociar al único interfaz gigabit Ethernet que tengo. Insisto, si yo aquí pusiera varios interfaces, podría aquí seleccionar, pero solo tengo el gigabit Ethernet 3, por lo tanto ese es el que voy a poner. Ojo, hasta que yo no le dé a añadir, no me aparece la asociación, ¿vale? Es decir, de nada me vale poner esto en la ventana y salir de aquí. Tengo que darle a añadir. Ahora ya sí, tengo asociado el modem 4, es decir, la conexión ADSL, al interfaz gigabit Ethernet. Es decir, que vamos a simular una conexión DSL sobre un cable gigabit. Y no hay que hacer nada, no hay que hacer nada más. Lo único que tenemos que hacer ahora es conectarlo. Vamos a coger un cable Ethernet directo normal. Voy a conectar desde gigabit Ethernet 1, que es el que queda libre aquí. Bueno, ahora tenemos que cambiar la configuración a gigabit Ethernet 3 de la nube. ¿Veis? Que se conecta y se queda en verde. Ojo, una cosa que algunos hacéis a veces. Me ponéis el cable, lo conectáis aquí, incluso se pone verde, pero se os olvida hacer aquí en DSL esta asociación que os he explicado antes. Si esto no está hecho, la conexión no es correcta. Es decir, tú has conectado el cable, pero no estás simulando el ADSL. Falta este último paso. Bueno, ¿y ahora qué nos quedaría? Voy a hacer un cambio aquí porque me he dado cuenta que no están conectados a los interfaces como yo quería. Voy a borrar un momento estos dos cables, este de aquí, y me voy a asegurar que la nube está conectada. Voy a tener que reconfigurarlo todo. Vale. Esto puede que os toque hacer a vosotros. Si os habéis equivocado o no estaba claro, pues tenéis que volver a reconectar los cables. Vale, vamos a hacerlo de nuevo. Hemos dicho que el de la izquierda era el interfaz gigabit 0, por tanto lo conectamos aquí con nuestro switch. Este de aquí habíamos dicho que era gigabit 1. Esto lo estoy haciendo para que coincidan las IPs que he estado configurando, ¿vale? Si me confundo al conectar los cables o configuro las IPs en el interfaz incorrecto, esto no va a funcionar. Tenéis que fijaros en ello. El problema es que antes no me salían estas etiquetas por un error de Packet Tracer. Veis que ahora sí se ven, ¿vale? Si no, no hubiera tenido que repetir este paso. ¿Vale? Y ahora ya sí, ¿vale? ¿Veis? El interfaz gigabit 0 está conectado a la red B. El interfaz gigabit 1 del router 2 está conectado a la red C. El interfaz gigabit 2 del router 2 está conectado a la nube esta de internet, que es donde está la conexión DSL que os acabo de explicar. Bueno, vamos ahora con las tablas de enrutamiento. Ya nos queda poco. Vamos a ver. El router 1 está directamente conectado a la red A y a la red B. En los ejercicios en papel, como os expliqué el otro día, pues poníamos una ruta para cada una de esas redes. Pero en este caso estamos en un ejercicio ya real. El router 1 sabe dónde tiene conectada la red A y la red B porque hemos configurado sus interfaces. Con lo cual no tendríamos en R1 que poner ninguna ruta para la red A o la red B porque ya las pone él automáticamente. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría una ruta al menos para poder acceder a todas las redes que están a través de R2. Si os fijáis, por la izquierda R1 solo puede llegar a la red A y ahí se acaba el camino,
y por la red, por la derecha puede acceder a la red B, pero a través de R2 puede acceder a la red C y al resto de redes que están en Internet, ¿vale? Como hemos hecho en los ejercicios en papel, aquí es lo mismo. Con una sola ruta por defecto, podemos llegar a todas esas redes. ¿Cómo se configuraría? Vamos a hacerlo. Recordad que estamos en R1. Entonces, vamos a R1, nos vamos a Static y decimos, bien, para llegar a la red, en este caso queremos poner la ruta por defecto. Recordad que sobre papel podíamos poner tanto default como 0000/0. En este caso hay que poner 0, 0, 0, 0, porque lo de default a Packet Tracer no le gusta. 0, 0, 0, 0. Es decir, ya hemos puesto esto, todo ceros, tanto en Network como en Mask, os lo expliqué el otro día, sería ruta por defecto. Y ahora, ¿cuál es el siguiente salto? Next hop, lo que antes llamamos router. Bueno, pues tendríamos que pasar por R2. Insisto en que el interfaz por el cual vamos a salir es el de la derecha. No hace falta ponerlo aquí, a diferencia de cuando lo hacíamos en papel, porque R1 ya sabe que este interfaz está conectado aquí. En cuanto nosotros pongamos aquí la IP de este router, él va a saber por qué interfaz tiene que salir, aunque no se lo digamos de manera explícita, ¿vale? Bueno, entonces, para llegar a R2 tengo que poner una IP, pero R2, como hemos visto ya un montón de veces, tiene 3 interfaces, y solo hay uno al que yo puedo acceder desde R1, que es el que llamamos aquí Gig 0, ¿vale? Gigabit 0, que es el que está conectado a la red B. Es decir, yo no podría poner ni Gig 2 ni Gig 1 porque no los veo desde R1, insisto. Por lo tanto, ¿cuál sería la IP que tengo que poner aquí? Bueno, en R2, me voy a la configuración de R2, no sé si lo he llegado a configurar, sí, tengo aquí el 1, el 0, hemos puesto la 30, tenemos que poner la 32, ¿vale? Aquí hay un error, muy bien, esto está configurado para la otra, vale, esto está correcto. Entonces, si os fijáis, esta interfaz, que lo tenía mal configurado, tiene la IP 192.168.32. ¿Por qué la 2? Pues porque la 1 se la he puesto a esta interfaz de R1, que es Gig 2. Vamos a revisarlo para estar seguros. ¿Veis? Aquí tiene la 31. Antes tenían los dos la misma IP y esto no iba a funcionar. Este tipo de errores os tenéis que dar cuenta sobre la marcha como he hecho yo, ¿vale? Yo tenía este ejercicio preconfigurado de otra práctica y hay algunas cosas que tengo que ir cambiando sobre la marcha. Bueno, pues volvemos a la tabla de enrutamiento estática del router R1. Insisto, estamos en R1. Vale. Vamos a poner una ruta por defecto, que es lo único que necesitamos. ¿Y cuál es el siguiente salto? El siguiente salto es R2. ¿Y la IP cuál es? Pues acabo de decir que es la 192.168.32. ¿Vale? Le damos a añadir. Hasta que no le damos a add o añadir, no se añade la ruta. Y esta es la ruta por defecto vía router 2, ¿vale? Se leería así. ¿Necesitamos alguna otra ruta en el router 1? Pues si os fijáis, no, ¿vale? Porque insisto, para la red A y la red B ya tengo rutas implícitas que no tengo que poner. ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos vamos a R2. En R2, si estuviéramos sobre el papel, pondríamos una ruta para la red B, otra para la red del ISP que está aquí y otra para la red C, ¿vale? Como hemos visto que esto lo hace automáticamente, las pone de manera implícita, esas 3 rutas no hace falta que las pongamos. Por lo tanto, ¿qué nos faltaría? Bueno, la pregunta que hacemos siempre es, ¿todas las rutas, todas las redes que quedan en el mundo son accesibles por el mismo camino? Aquí claramente la respuesta es no. Fijaros que por aquí arriba, por el interfaz Gig 2, accedemos a Internet, es decir, a casi todas las redes que hay, pero si no dijéramos nada, se nos quedaría la red A sin poder acceder desde el router 2. Por lo tanto, necesitamos una ruta para poder llegar a la red A y luego la ruta por defecto para todo lo demás que nos llevaría a Internet. Vamos a poner primero la ruta para la red A. La red A es 192. Vamos aquí a rutas estáticas. La red A es 192, 168, 10 y la máscara es /24, 255, 255, 255, 0. ¿Vale? ¿Cuál sería el siguiente salto?
Bueno, recordamos que estamos en R2. Bueno, tendríamos que salir por esta interfaz, que R2 lo va a deducir automáticamente, y tengo que llegar a R1. ¿Cuál es la IP que tengo que poner de R1 de las dos que tiene? Pues la que está configurada en el interfaz HIT2, que es el que yo puedo acceder desde R2. No puedo, este interfaz de la izquierda no lo puedo ver. Por lo tanto, vamos a poner su IP, que si no recuerdo mal, era la 192.168.31. Y le damos a añadir, insisto, a ver qué nos está diciendo aquí. Está diciendo que la IP no es válida. Vamos a ver por qué. Ah, claro, se nos ha olvidado aquí. No había puesto la IP completa de la red. Es decir, en red de destino 192.168.10.0. Ahora sí estaría bien. Veis que ahora sí que añade la ruta. A veces cometemos estos errores tontos y cuando sale el mensaje nos quedamos bloqueados. Bueno, repasamos la información con cuidado y eso nos ayudará a encontrar los errores. Bueno, ya tenemos la ruta para llegar desde R2 a la red A. Ahora nos quedaría la ruta por defecto para acceder al resto de Internet. ¿Vale? ¿Cuál sería aquí el siguiente salto? Bueno, pues el siguiente salto nos lo están dando aquí en la configuración. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos la IP que nos pedían configurar en este interfaz del router. Y esta es la IP del router por defecto de mi ISP. Insisto, es que esta configuración nos la dan y no la podemos cambiar. De aquí para afuera, esta red ya no es propiedad nuestra ni la administramos nosotros, con lo que tendremos que poner la información que nos dan desde nuestro ISP. Bueno, pues entonces, vamos a añadir esa ruta. Insisto, como es la ruta por defecto, pues sería 0.0.0.0 en la red. Y la máscara también sería 0.0.0.0. ¿Cuál sería el siguiente salto? Bueno, pues el siguiente salto es esta IP que nos dan aquí. La 80.24.33.45. ¿De acuerdo? Damos a añadir y ya tenemos las dos rutas que necesitamos. Entonces, repasando. En R1 hemos puesto una ruta por defecto que a través de R2 nos lleva a todas las redes que hay. No hacía falta nada más. En R2 hemos puesto una ruta para llegar a la red A y otra ruta para salir a Internet. El resto de las redes ya están incluidas de forma implícita en nuestras tablas de enrutamiento. ¿Qué faltaría? Bueno, asegurarnos que todos los equipos tienen su IP y su máscara configurada y que no se nos olvida, cosa muy importante, que no se nos olvida configurar el gateway. Por ejemplo, este equipo, PC4, que no lo tengo configurado todavía, me voy a su interfaz, veis que tiene una configuración errónea porque es de otro ejercicio que yo tenía, lo voy a cambiar, voy a poner la 192.168.20, la 1 estaba usada para el router, por lo tanto tiene que ser la 2, ¿vale? Y como es /24, la máscara está correcta. Y esto sería la configuración del interfaz y ahora me faltaría la configuración del gateway, ¿vale? Porque insisto, no podré hacer ping desde un equipo de otra red si este equipo no conoce cuál es la puerta de salida de su red, es decir, cuál es su router o su gateway. Esto como se hacía, nos vamos a settings y aquí veis que tenemos el gateway, que hay que configurarlo, está configurado con una IP errónea. Sería la 192.168.20 y os recuerdo que al router, a esta interfaz del router le pusimos la primera de todas, que es la 1, ¿vale? Cuidado, aquí veis que hay dos recuadros o dos sitios donde podemos configurar un gateway. La cajita de arriba es la de IP versión 4 con la que estamos usando, la de abajo es para IP versión 6. Como IP versión 6 no estamos trabajando con ello, dejarla en blanco. Importante. Y cuidado, aquí abajo, esto es para configurar servidores DNS, que ahora no estamos trabajando con ellos, lo dejamos en blanco. ¿Vale? Bien, por lo tanto, vosotros tendréis que hacer lo mismo, tanto con configurar los servidores de aquí, el PC5, el 2, el 3, vale. Yo he configurado el 1 y el 4. Entonces, para asegurarme que esto funciona, voy a hacer un ping desde el PC4 al PC1, podría hacerlo al revés, es lo mismo, para comprobar que esto funciona.
Conviene que comprobéis al menos un ping entre cada una de las redes, ¿vale? Yo voy a hacer una para no extenderme demasiado. Entonces me voy a la interfaz desktop, pues mejor dicho, a la pestaña desktop, me voy a command prompt, que es donde tengo el interfaz de comandos, y ahí voy a poner ping. Tengo que poner la IP, le quiero hacer ping a PC1, si no recuerdo mal, a PC1 le habíamos puesto la IP 192.168.10.2, ¿vale? Por cierto, cuidado con las mayúsculas, porque el ping, aquí las órdenes, lo he puesto en mayúsculas porque tengo activadas las mayúsculas, aquí todo mejor en minúsculas, ¿vale? Vamos a hacer ping, ¿vale? Veis que nos está contestando, ¿vale? Es decir, el ping ha tenido éxito. Nosotros hemos hecho un ping desde el PC4 al PC1, es decir, ha tenido que atravesar R2, de R2 ir a R1 y de R1 aquí y luego vuelta, ¿vale? Si las tablas de enrutamiento de R1 y R2 estuvieran incorrectas o algunos de sus interfaces no estuviera bien configurado, o si se nos hubiera configurado mal la máscara o la IP de cualquiera de los equipos, o nos hubiéramos olvidado de configurar el gateway, esto no funcionaría. Hay que tener paciencia, ¿eh? Aquí veis que el ping me ha funcionado desde el primer eco, sí, sin ningún problema, pero es que este ejercicio yo ya lo había usado antes, ¿vale? Es decir, cuidado porque os dije el otro día que es posible cuando hagáis ping, al principio, los dos primeros ecos, 3, ¿vale? Fallen, ¿eh? Es decir, si vuestro primer ping falla, tener paciencia, esperar a que acabe, hacer otro ping, si ya el segundo falla, es que algo está mal, ¿vale? Pero no deis por hecho que porque el primer eco del ping falla, el ejercicio está mal, ¿vale? Os insisto en que Packet Tracer intenta hacer una simulación realista, ahí hay una RP que tiene que buscar las direcciones MAC de los interfaces y hay unos retardos en la red que se simulan por software, por lo tanto, si fallan los primeros pines, o mejor dicho, los primeros ecos, normalmente suelen ser los dos primeros, no pasa nada, tener paciencia, esperar unos segundos a que acabe el pin y veréis que funciona. Si el pin falla entero, volverlo a hacer y si ya vuelve a fallar, es que algo hay que cambiar. Y como os digo siempre, antes de terminar, cuando tengo pistas de por dónde van los tiros, pues fantástico, vamos directamente a solucionarlo, pero hay veces que no tengo ni idea de dónde está el problema. Entonces, en vez de quedarme con cara de tonto mirando a la pantalla o acordándome de la familia de alguien, eso no ayuda, vamos a intentar ser prácticos y en vez de perder el tiempo dando palos de ciego, vamos a ir revisando todas y cada una de las configuraciones. Aunque os parezca mucho, siempre tardaremos menos en revisar la configuración de los interfaces de R1, de R2, sus tablas de enrutamiento, la configuración IP de cada uno de los equipos, que recordad, solo basta con poner el ratón encima para verlo, ¿vale? Con lo cual, eso nos puede llevar a revisarlo 2, 3, 4 minutos como muchísimo, ¿vale? Y dar cabezazos contra la pantalla nos puede hacer perder el tiempo y no llegar a ninguna solución, simplemente enfadarnos. Bueno, espero que esto os ayude y bueno, saludos desde aquí.